Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en este video me gustaría compartir contigo un concepto muy importante en el que hay mucho debate, pero que lo voy a compartir a pesar del debate que haya, porque estamos buscando causas para vivir una vida más feliz. Y esto es una causa probada de mayores niveles de felicidad. Es el perdón. Y entiendo que si en este momento te estás dando cuenta de cuáles son los patrones de conducta abusiva de ciertas personas, de conducta tóxica, de su mala intención, de todo lo que esa persona dañó en tu vida, no es a lo mejor un momento en el que te sientas con ganas de hacer esta práctica con esa persona en particular. Esto es una exposición de todas aquellas cosas que provoca de bienestar el perdón en el estado de ánimo de la persona que lo da o que lo trabaja, no tanto en la de la otra persona, porque como habíamos visto, realmente tú no puedes hacer feliz a otro. Esto se trata de cultivar tu propia felicidad y se puede hacer por partes en donde tú quieras, si tú lo decides, y si no, muy respetable. Si de momento te ayuda a mantener el enojo por la razón que sea, hazte caso. Esta es solo una exposición de los beneficios que trae la práctica del perdón. Puntualizando que no quiere decir que tengas que hacerlo, que sea un deber o que es algo que de alguna forma te esté presionando a hacer en este video. Para nada, es una decisión personal y el momento y la forma de hacerlo también es muy personal. Al inicio, de hecho, no lo veo ni tan recomendable, sobre todo en las relaciones abusivas, que muy probablemente si estás en este canal y estás viendo esta información, pues sea tu caso, porque en eso estamos trabajando. Pero llega el momento en el que vas pasando por todas las etapas de la ruptura, del duelo, de la desilusión, y quieres llegar a vivir en paz, ¿no? Ya entendiste cuál es la conducta tóxica, ya entendiste los patrones de abuso, las limitaciones de esa otra persona. A lo mejor la expectativa o la esperanza tóxica pues ya la soltaste y quieres empezar a vivir en paz tu vida. Y este es el momento para trabajar en este aspecto, porque cuando está reciente yo creo que puedes caer en disonancia muy fácil y tenemos la tendencia como a pensar en blanco negro, todo nada. Si le ves los aspectos positivos a la persona que te ha dañado, quizá otra vez idealices, otra vez generes esperanza tóxica. Y hay un momento en el que es muy real, esto sucede, y cuando intentas como perdonar, no tienes una visión muy realista todavía, tus límites no están muy claros todavía, tu autoestima no está muy bien construida todavía. La idealización es una posibilidad con la misma caída en estos mismos ciclos: idealización, devaluación, descarte. Por lo tanto, mantener el enojo cuando todavía nos es necesario para proteger nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad psicológica, pues está bien. Es un mecanismo que bien usado puede ayudarnos a reconstruirnos, a poner límites, a quitar amenaza, y es importante. Se pasa por este duelo, por lo que nos habría gustado tener con esa persona, por fases, y es importante irlas respetando. Pero también hay personas que deciden que ya es momento y que lo pueden hacer y que quieren vivir en paz con esa persona, consigo mismos, con la vida. Y esto es una revisión de cuáles son las formas en las que puedes lograr una mayor calidad de vida, mayor trascendencia, mayor profundidad en tu recuperación y trascendencia del abuso mediante la práctica del perdón. Y yo creo que por la persona que vamos a empezar va a ser el perdón a ti mismo. Porque en estas relaciones no solo hay enojo con la persona que perpetra el abuso, podemos sentir también mucho enojo por el daño que nuestra forma de pensar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar, lo que no hicimos, lo que nos dijimos, lo que permitimos, y por esta forma en cómo nuestra propia conducta pudo haber sido un factor de riesgo para nosotros. No el culpable de lo sucedido, la conducta de otra persona, pero de alguna forma puede ser que haya cosas en las que nos sentimos también con necesidad de perdonarnos a nosotros. Y esta forma de ver el perdón también es importante
para poder estar en paz con nosotros, contando con que nos vamos a ver muy seguido, en el espejo cada que volteamos, con nosotros cada que estamos solos. Y si no estamos en paz con nosotros, con nuestro pasado, con nuestros errores, por medio del perdón, vamos a estar con alguien con quien estamos crónicamente enojados. El resentimiento con uno mismo también existe. Cuando se trabaja esto y se pueden asimilar las partes de ti que no te gustan tanto, aceptarlas, se puede ver los errores que cometes, aceptarlos como un error, como un producto de la ignorancia, de la inmadurez y del proceso de ser humano, de mejorar y de convertirte en una persona con la que puedas contar, que te pueda amar, que pueda ser leal contigo, que pueda ser tu incondicional y aún así ser honesto contigo y decirte en lo que te equivocas. Esa persona puede ser tú. En ese momento puedes vivir bien contigo porque digamos que puedes estar con tu mejor amigo, con tu mejor aliado y no con alguien que te tiene idealizado, no con alguien que necesita no verte los errores, con alguien que te pueda aceptar como el ser humano imperfecto que eres. Este proceso es muy importante hacerlo, porque así como nos vamos a dar cuenta que en muchos momentos la persona narcisista fue invalidante con nosotros, fue agresiva, fue hostil, fue criticona, fue negligente o fue grosera, nos vamos a dar cuenta que nosotros, con nosotros mismos, en muchos momentos posiblemente fuimos criticones, invalidantes, groseros, negligentes, abandonadores de muchos aspectos de nosotros mismos. Al ver eso, podemos tener también mucha inclinación a sentirnos avergonzados, enojados, resentidos con nosotros, que somos también la víctima de todo esto. Es vivir en el mismo cuerpo con estas dos partes de nosotros que tenemos que aprender para vivir en paz, a perdonar y a soltar. Esto sucede con mucha frecuencia en las relaciones con personas abusivas porque muchas veces con su trato, con lo agresivos, con lo puntillosos, con lo criticones, con el gaslight que hicieron, te llevan a un punto de quiebre en lo emocional, en donde puedes también haber reaccionado de formas autoagresivas, explosivas, deprimidas, locas. La verdad es que te sientes loco, como fuera de ti en esos momentos, y esa conducta puede causarte mucha vergüenza. Es producto del abuso, es producto de la dinámica de la relación, pero también es cierto que no quieres esto para ti, que hay que hacer el reconocimiento de que eso es algo que no queremos repetir, es algo que no nos gusta experimentar, y es algo donde podemos emplear nuestra capacidad de perdón desde la concientización también de qué fue lo que nos puso en ese estado y que ese error no significa quiénes somos. Esa etapa de nuestra vida no nos mide, no nos determina, no marca nuestro valor personal. Marca el lugar por donde hemos atravesado, marca el trayecto que hemos seguido para saber el día de hoy lo que sabemos, pero no nos marca como algo que nos define. Hay que considerar también que la forma como nos sentimos con nuestro pasado, en la actualidad, el día de hoy, depende mucho de cómo lo recordamos y de cómo lo procesamos. Esta forma de recuerdo, la evocación, pues puede ser algo constructivo o puede ser altamente destructivo. Por eso es tan importante poner atención en cómo estamos haciendo este proceso, porque el significado que le damos a las cosas determina mucho el peso emocional que tienen hoy. En el video pasado vimos cómo al ayudarnos a recordar los aspectos positivos mediante el agradecimiento nos provocamos alegría. Cuando recordamos los aspectos o sucesos donde nos lastimaron, lo que nos hicieron, lo que nos dolió, hacemos exactamente lo contrario. Es una meditación, es una forma de enfocar todas aquellas cosas que nos dolieron, nos enojaron, nos molestaron, nos indignaron, nos violentaron y nos pusieron en riesgo y son experiencias dolorosas que pueden conducirnos a ese estado de ánimo, ¿sí? Al inicio de la salida de una relación tóxica en donde estábamos confundidos y no entendíamos qué pasaba,
Hacer este proceso es muy importante. De hecho, tiene un valor. Nos rescata, nos valida, nos da energía para poner límites y empezar el trabajo que tengamos que hacer, para salir del abuso, para salir de la relación o para establecer esta relación, si no se puede dejar por cualquier causa, con otros límites y desde otra postura. Para aprender lo que tengamos que aprender es muy importante. Nos ayuda mucho también a no olvidar en el sentido de la disonancia cognitiva, que es un sentido en el que nos vamos hacia lo positivo, negamos lo negativo. Es una buena forma de idealización en la que podemos caer fácilmente. Por lo tanto, entiendo, es parte del proceso, no estamos negando la utilidad que eso tiene. Pero sin duda, la sensación que provoca es de enojo y es de tristeza también. Tristeza consciente y enojo necesario, pero se puede volver crónico con mucha facilidad. Con este enojo tenemos que enfocarnos a reconstruirnos, a repararnos los daños en lo económico, en la autoestima, en lo social, en lo laboral, en lo físico, en las relaciones, en lo familiar que nos haya causado esa experiencia. El enojo debería de ir enfocado a eso. Y después de sentir que nos reparamos, no porque podamos borrar lo sucedido, no porque podamos cambiar el pasado, sino que porque podemos transformarlo en algo útil y en algo bueno. Esto puede ser lo que necesitamos para poder perdonarnos por lo que sacamos, porque es una forma de reparación también. Voy a hacer una transformación de todo eso negativo en algo que me dé la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento hoy para repararme los daños que aquello me causó. Conscientes de que no podemos cambiar ese pasado. Perdonar, vamos a puntualizarlo con mucha energía, no quiere decir tener amnesia, olvidar, pintar de rosa las cosas, negar, caer en disonancia, volver a idealizar. Pero sin embargo la ciencia demuestra que rumiar estos pensamientos una y otra vez por mucho tiempo, enfocarnos solo en este aspecto de nuestra vida, disminuye nuestra capacidad de conectarnos con el presente, de sentirnos bien con aspectos positivos de nuestra vida, de sentirnos más gratificados por la experiencia que sacamos y de ver el lado luminoso que también tiene la vida. Puede también tener un sesgo negativo y intoxicarnos. La raya es delgadita. El rumiar, el resentimiento sin resolver nos puede bloquear la capacidad de vivir en paz y de conectarnos con el futuro y con el presente. Esto sucede cuando la ofensa vino de una persona, cuando la ofensa vino de nosotros o cuando es otro grupo de personas. Sucede entre las comunidades, entre los países y entre las personas. Las emociones como el enojo son energía, pero si no las usamos con cuidado, provocan incendios. Las emociones positivas, por otro lado, no son tan explosivas, no son tan intensas, y aunque construyen y fomentan mucho el desarrollo personal, social, familiar, construyen lazos, pues no llaman tanto la atención, no son algo que jale tanto la atención, no hay tanta intensidad, no son arrolladoras, son más tranquilas. Así que es normal que palidezcan en presencia del dolor, del enojo o del miedo. Que aunque no sean cosas que nos van a salvar la vida tanto como en algún momento evolutivo tuvieron de importancia, son algo que jala la atención como si de verdad todo fuera cuestión de vida o muerte. Y muchas de esas cosas no lo son. Así que tenemos que aprender a manejarnos equilibrándolo, y la práctica del perdón puede ser una práctica que nos ayude con esto. Nos da paz. Perdonar no quiere decir permitir el abuso, volver a caer en manipulaciones o chantajes. Ni siquiera quiere decir reconciliación. Reconciliación querría decir si tú tuviste que poner contacto cero con alguien, si tuviste que dejar de relacionarte con esa persona o dejar de comunicarte, porque por sus características esa persona no puede evitar o no quiere evitar lastimarte, abusar, mentir, robar, lo que sea. El perdón no quiere decir que va a haber una reconciliación y que se va a recobrar esa relación
a la que tuviste que ponerle un límite fuerte por sus características. Esto principalmente con las personas altamente narcisistas y tóxicas es necesario entenderlo. Perdonar es un proceso interno. Perdonar es un proceso como de aceptación y de soltar, no de negación y tampoco de volver a permitir ningún tipo de conducta tóxica por parte de esa otra persona en tu vida. Y exponerte o vulnerarte otra vez, porque ¿para qué serviría la experiencia que tenemos ahora? No podemos permitir que esa persona nos pueda dañar, y si no hay condiciones que de verdad nos hagan pensar que podemos estar seguros en presencia de esa persona, se tiene que mantener el contacto cero. Pero eso no significa que no podamos hacer esta dinámica de perdón. El perdón realmente solo es tomar una perspectiva diferente para sentir menos el dolor y la punzada de la amargura y de la frustración y de la personalización de las cosas. Por ejemplo, una persona que es narcisista nos dolió, nos pasó por encima y hay muchas cosas en las que nos hizo daño, pero cuando podemos entender qué siente, por qué actúa de esa forma, que no es personal, hubiéramos podido ser cualquier persona y hubiera actuado de la misma forma, porque esto es su naturaleza, porque lo que nos hizo es una experiencia horrible, pero esa persona vive con ella misma durante todo ese tiempo, y si vemos que realmente la conducta narcisista es una causa de sufrimiento, podemos sentir entendimiento, podemos saber que no es salud mental lo que la caracteriza. No está loca, pero está tomando malas decisiones, es un asunto de trastorno de personalidad que finalmente le genera un vacío, insatisfacción y frustración a esa persona por cómo actuó. Y es una aceptación de que lo que tiene la olla saca la cuchara y no puede dar algo que no tiene. El perdón es más una aceptación de que esta es la naturaleza que tiene esta persona, o esta es su capacidad, o esta es su decisión. Y soltar se parece mucho más a dejar ir, a soltar, a aceptar, a dejar de luchar con las características que ese otro tiene, con el pasado que tuvimos con esa persona, con lo que hizo, para que no permitamos que este enojo nos amargue, este enojo nos reste la posibilidad de conectarnos con nosotros mismos y con nuestra vida en libertad y con amor hacia el futuro. El perdón nos vuelve como a este estado de, antes de conocer a esa persona, al estado como primario de paz y de aceptación. Y de hecho nos hace desprendernos. Nos hace desprendernos de esa persona. Yo no coincido con esta postura de mi narcisista, porque pues no es mío. O sea, y lo que no es mío, pues yo lo puedo soltar. Si eso que es tuyo tampoco lo quieres, no te gusta, no, también lo puedes soltar. No es alguien que tengas que seguir cargando ni a esa persona ni al daño que te ocasionó el resto de tu vida. El perdón se parece más a eso que a la reconciliación, sobre todo en este tipo de relaciones. Es a darte cuenta que no es tuyo y que todo lo que esa persona tiene, le pasa, quiere, provoca de daños o genera de energía negativa, no es ni para ti ni contigo, y lo puedes soltar. También es opción el no perdonar, pero es cierto que si bien no podemos hacerle daño a quien nos hizo daño por no perdonarlo, sí podemos mejorarnos mucho a nosotros aceptando, soltando, y en ese sentido como perdonando. Se parece más como el de verdad ya entendí que no da para más, ya entendí que no puede más. ¿Cómo voy a esperar conducta madura, altruista y compasiva de alguien que no la genera, no la tiene? Se parece más a eso. Y eso sí te permite vivir en paz. Y el vivir en paz con este nivel de aceptación también te hace ver todas aquellas cosas que tú sí puedes hacer por ti y de las formas en las que puedes mejorar tu vida a partir de esta experiencia, reconsiderando las expectativas, ¿no? Reconociendo que tanto de esta frustración, enojo, dolor está fundada en expectativas no realistas de una persona que no puede ni con su alma, no puede consigo misma y jamás va a ser capaz de darte más que lo que tiene. Es ese tipo de amor egoísta,
egocentrado, disfuncional, con el que cuenta, con el que se mueve. Y aceptar eso nos permite pues desprendernos. La verdad es que más bien al contrario de volver a idealizar y de caer en disonancia cognitiva es desprendimiento en estos casos, ¿no? La aceptación de tus propios errores durante ese tiempo como parte de la ignorancia y el proceso que necesitabas vivir, lo que tenías que aprender, lo que no sabías. Pero aceptar que fue cierto, que sí pasó y que cuentas contigo para convertir todo ese lodo en algo constructivo. Y no por beneficio de la persona narcisista, ni mucho menos, simplemente porque los beneficios en el cuerpo y en la salud de la persona que logra este proceso son enormes. Sistema inmunológico funciona mejor. Sistema inflamatorio funciona calibrado mejor. Muchos problemas inflamatorios se corrigen cuando se logra esta experiencia. Hay menos posibilidades de diabetes, hipertensión, osteoporosis y menos incidencia de depresión. Y estos serían motivos suficientes para querer hacer este proceso de soltar. Hay quien también, y no debemos juzgar eso, lo logra mejor sin dañar su estado de ánimo y de más larga duración mediante la compasión. La compasión no fue nunca el problema. El amor que hayamos podido tener por estas personas nunca fue el problema. Fueron las expectativas equivocadas, fue la falta de entendimiento, la ignorancia acerca de estas dinámicas, la falta de límites, la negligencia hacia nosotros, quizá problemas de autoestima también ahí pendientes, la codependencia, el hacernos responsables de cosas que otro adulto completamente maduro, en pleno uso de sus facultades, es capaz de hacer por sí mismo y no lo quiso hacer. Hacernos responsables de otros y irresponsables de nosotros. Esas son cosas que sí son tóxicas y que sí permiten el abuso. La compasión no. La compasión es subjetiva. No se nubla por nuestras expectativas. No pensamos que el otro es lo que deseamos, sino vemos lo que es. Y en el caso de sentir compasión, pues sí, se le desea que algún día salga de ahí, pero no nos hacemos responsables de que algún día salga de ahí y respetamos si quiere seguir ahí, ¿no? Y nos encargamos de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro estado de ánimo, de la negligencia a la que nos hicimos objeto, nosotros a nosotros. Y al reparar esto, estamos invulnerables. Ya nos reparamos, ya aprendimos, esa experiencia ya nos dio lo que nos tenía que dar. Ya nos sirvió. Ya estamos en paz. Y en paz de verdad. Invulnerables a todo lo que le pasa a aquella persona narcisista. Se puede lograr también este desprendimiento desde la compasión o desde el perdón, desde la objetividad, y realmente te provoca una sanación de mucho más larga duración. Nos podemos dar cuenta que en realidad el problema por el que la persona narcisista en el presente, no niego que a veces en el pasado, si fue la historia familiar de infancia, si fue la persona que te cuidó, pues ahí sí, tú no llevas una participación sobre esto. Y eso ya pasó. Y de alguna forma no lo podemos cambiar. Como se fue. Y es responsabilidad de aquel adulto, sí, claro. Pero si nosotros procesamos esta experiencia adversa como algo que nos fortalece, como algo que nos ayuda a entender ciertos aspectos de la naturaleza humana, a reconocer las limitaciones que tenemos los seres humanos, te vas a dar cuenta lo fuerte que eres y que tú puedes hacer algo con esa fortaleza ya en la etapa adulta o a partir de la adolescencia. En ciertas etapas cada vez empieza a ser más fácil. El poner límites y no estar en riesgo nos da fortaleza, nos repara, y al estar reparados no necesitamos vivir sufriendo o con el enojo que nos provoca el recuerdo de esa situación. Como verás, el amor nunca es el problema. El amor, además, es tuyo. Quien lo pudo generar fuiste tú. A quien le alegró el corazón fue a ti. Quien se lleva la capacidad de tener un corazón alegre por la fuerza del amor, eres tú. Eso no se perdió con nadie. Y eso no lo pone y no lo quita la conducta disfuncional de nadie. Es tuyo. Te alegra y el amor siempre es un sentimiento alegre. La codependencia no.
las expectativas equivocadas no, la falta de límites no. Entonces tenemos que trabajar en eso, porque es lo que nos va a volver invulnerables. Nada que envidiarle al narcisismo, nada. Realmente es una conducta inmadura que genera mucho sufrimiento para ellos y para los demás. A largo plazo son personas que viven con procesos como de amargura crónica, de no perdonar a la vida, de insatisfacción, y los ves. Están en abundancia, pero no la pueden ver. Nada que envidiarles. Vale la pena soltarlo, porque tampoco le vas a soltar como las llaves de tu vida a un conductor ebrio, o las llaves de tu estabilidad emocional a una persona que no puede manejar la suya. Eso sí lo podemos hacer. Y en eso consiste el perdón. Soltar. En la medida que podamos ver esta información como eso, como aclararnos que esto no es salud mental, que lo que les pasa es una fuente de oscuridad para ellos y los demás, y nos encargamos de fortalecer nuestra luz, podemos perdonar, volver al estado de paz y de amor que nos pertenece y nos caracteriza y que nadie nos puede quitar. Te deseo que esta reflexión te pueda ayudar a entender la diferencia entre el perdón y regresar a la codependencia, entre el perdón y la idealización, y la utilidad que puede tener dejar de rumiar cierto tipo de cosas cuando ya aprendiste lo que tenías que aprender, y seguir con tu vida, con cosas que fortalezcan tu felicidad. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.